Dios es bueno, mis hermanos. Y aun cuando el Espíritu Santo nos exhorta, a veces nos reprende, mis hermanos. Pues sí, vamos, lo dice que el Señor al Hijo que ama, ya lo reprende. Amén. Pero lo hace para el bien de nuestra vida. Amén. Él es bueno. Toda su obra es hecha con amor, mis hermanos. Vamos a hablar ahora, vamos a Efesios 6. Vamos a hablar de algo que el Señor ha estado hablando y que queremos ser diligentes, mis hermanos, en entender esto. Gloria a Dios. ¿Se oye un poquito más? Gloria a Dios. Fíjense, vamos a Efesios 6 y vamos a hablar de algo que Dios ha estado hablándonos en cuanto al cuidado que nosotros debemos de tener. Efesios 6, 10 en adelante. Vamos a hablar de la armadura de Dios. Amén. Y algo que el Espíritu Santo nos está hablando, mis hermanos, es que hay una enseñanza que se está dando en la iglesia. Mucha gente le agrada muy poco que se hable del enemigo, ¿verdad? Sabemos que el enemigo ya ha sido vencido. El enemigo Satanás, Señor ya lo ha vencido. Amén. Pero aquí vamos a leer algo que Pablo nos está hablando, mis hermanos. Y esto se refiere a una necesidad que tenemos nosotros. Jesucristo venció al maligno a través de una sentencia, ¿verdad? Dice que lo exhibió públicamente. Pero luego dice el Señor que fue subido a la diestra del Padre y le dijo: siéntate hasta que sean puestos todos tus enemigos por estrado de tus pies. A la iglesia, mis hermanos, le toca someter a todos los enemigos de Cristo debajo de los pies de Cristo. O sea que a pesar de que el enemigo ya ha sido vencido y que el Señor a nosotros nos ha dado la victoria, sí libramos nosotros una batalla espiritual, siempre. Amén. Por eso Pablo nos dice que nos vistamos. Amén. Y ahorita en estos días el Señor nos ha estado hablando, mis hermanos. Y fíjense, algo que el Espíritu Santo siempre nos habla, y a mí se me hace muy tremendo. El Señor ha estado hablando, el Señor nos dice: no hagan esto o evita hacer esto, dice, porque el enemigo toma lugar. El Señor nos da palabras donde nos dice que el enemigo no duerme. Amén. Y que el enemigo no pone tropiezo a los hijos de Dios. Amén. El Señor nos dice que vigilemos, ¿verdad? Que tomemos cuidado de nuestros hijos, porque el enemigo siempre está tratando de dañar. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? En estos días mucha gente, en mucha iglesia, mucha gente no quiere hablar del enemigo, no quiere hablar de Satanás. Pero si ustedes se fijan, el Espíritu Santo a nosotros, que nos está hablando continuamente, nos está avisando lo que el enemigo quiere hacer, que vigilemos, que estemos listos a las acechanzas y las maquinaciones del diablo, ¿verdad? De nuestros enemigos. Entonces, Pablo aquí nos habla bien tremendo. Fíjense lo que dice: en el nombre de Jesús. Aquí Pablo en Efesios 6, vamos a leer en el 10 en adelante, pero fíjense algo. Pablo nos habla ya de todo, en Efesios el Señor está hablando de toda la obra de Cristo, de todas las bendiciones que nosotros recibimos, de los misterios revelados. Luego en el capítulo 6 ya nos habla de cómo debe ser nuestro trato con nuestros hijos, nosotros con nuestros hijos con nosotros, en nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones personales. Ya son las últimas cosas que Pablo habla en esta epístola. Y luego nos da una advertencia. Amén. Nos da una advertencia. Nosotros en particular, mis hermanos, ya no luchamos expresamente contra Satanás. Amén. Contra el vivo diablo nosotros no luchamos. A ese ya el Señor ya lo venció, ¿verdad? Y está atado en un cierto lugar. Pero aquí Pablo nos está advirtiendo que todavía como cristianos tenemos una lucha. Y que librar esa lucha, mis hermanos, nosotros
tenemos la victoria. Amén. Tenemos la victoria en esa lucha que estamos librando. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Contra toda este tipo de espíritus es contra los que la iglesia se enfrenta cada día. Yo les quiero compartir un mensaje que el Señor habló el viernes concerniente a nuestros hijos. El Señor empezó a hablar, hemos estado intercediendo mucho. Ustedes saben que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón interceder por los jóvenes, por los niños. Porque acuérdense que el Señor nos ha avisado por medio de palabra y a través de nuestra hermana y de sueños y visiones que el enemigo quiere y se ha levantado en contra de los jóvenes, de los niños, quiere traer destrucción sobre ellos. Si el enemigo, mis hermanos, destruye a los jóvenes, a los niños, destruye una generación. Amén. Destruye una generación. Nosotros ahorita nos estamos dando cuenta que la falta de autoridad en los padres, la falta de cuidado espiritual de los padres hacia los hijos ha traído consecuencias muy graves. Amén. A mí me ha tocado estar en hogares de gente que no conoce a Dios. Amén. Gente que incrédulos, ¿verdad? Que no son cristianos. Y me ha tocado ver la clase de crianza que les dan a los niños. Y uno los ve así chiquitos, ¿verdad? Bien chiquitos, y los ve uno ser tremendos. Uno los ve y se siente mal. Qué tremendo, Señor. Qué tremendo lo que la gente, por causa de su ignorancia, hace con sus hijos. Niños que ya son ladrones desde pequeñitos, que ya son maldicientes desde chiquitos, que ya tienen malicia, precocidad en sus vidas. Amén. Y vemos que esos niños, mis hermanos, a esa edad que están creciendo, que están chiquitos y van a crecer, si los vemos así chiquitos, nosotros mismos nos preguntamos, ¿a poco no? Pensamos en pues, híjole, y cuando sea grande, ¿qué va a ser, verdad, de ellos? Entonces el Señor ha estado poniendo en nuestro corazón orar por nuestros jóvenes, por nuestras generaciones, tanto en la iglesia como los que están en el mundo. Amén. Hace unos días una muchachita, una conocida de mis hijas que era cristiana, ya se fue al mundo, ¿verdad? Ella ya renunció de su fe cristiana. Y les dijo, y le decían a mis hijas, no, pero es que mira la palabra dice y la palabra dice, y le decían, es que yo ya sé todo eso. Desde que era niña lo sé. Dice, y se fue al mundo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa enseñanza de la palabra no fue en su momento, mis hermanos, vivificada esa palabra que recibieron a través del Espíritu Santo, ministrando sus vidas. Porque esa palabra enseñada así sin el Espíritu, mis hermanos, se puede convertir en un conocimiento que no guarda a nadie. Amén. ¿Qué le faltó a la palabra que esa niña o esos niños o muchos jóvenes cristianos recibieron? ¿Qué les faltó? Le faltó el Espíritu. Que el Espíritu vivificara en sus vidas esa palabra. Le diera una vida, le produjera una vida, le produjera una convicción, le produjera temor de Dios, un temor reverente a Dios. Pero eso solamente lo produce el Espíritu a través de la palabra revelada al corazón, hablada al corazón de las personas. Amén. Entonces, el Señor nos estaba hablando sobre esa situación y nos decía que oremos. Y nos lo confirmó a través de la oración que están haciendo los hermanos de Guardianes del Muro por la juventud. Una de las peticiones de ese ciclo de oración es orar para que nuestros niños sean guardados de toda impureza sexual, de toda tentación que se va por el lado sexual. Amén. Y yo lo había estado leyendo en cómo va el orden, y nada más ni nada menos que el viernes el Señor empieza a hablar esto. Y Él dice que hay mucha preocupación en su corazón por los pequeñitos, porque dice que Él tiene cuidado
Así como tiene cuidado de nosotros los mayores, Él tiene cuidado de cada uno de los pequeñitos y de los jóvenes. Y dice, y yo miro, dice, lo que hacen, lo que hablan, yo miro todo. Dice, mi corazón está preocupado. Dice, porque a través del enemigo está enviando espíritus súcubos al corazón de mis pequeños. ¿Qué significan espíritus súcubos? Los espíritus súcubos, mis hermanos, son espíritus de perversión sexual. Amén. Que entran a la vida de las personas y producen toda clase de perversión o desviación. Entran a la vida de una persona y si es hombre lo hacen sentir que es mujer. Si es mujer le hacen sentir que es hombre. ¿Verdad? Si tiene alguna situación en su vida, le hace sentir deseos malos hacia una criatura, le hace sentir un deseo incestuoso, le hace sentir un deseo de fornicación, un deseo de adulterio. Esos espíritus así se llaman, espíritus súcubos, que al entrar en la mente y en el corazón de las personas, pervierten, traen perversiones a su corazón en el área sexual, contaminan. Y decía el Señor que la finalidad de hacer esto del enemigo es para que el hombre ensucie este templo, ¿verdad? Que es el hogar o el hogar donde, o la casa donde Dios habita. Amén. Entonces estaba diciendo el Señor que Él está preocupado por esto. Dice, porque ese Señor a través de los medios, a través de las revistas, a través de la televisión, el enemigo está trayendo estos espíritus y están entrando a la mente y al corazón de los pequeños, de los jóvenes. Dice, a través de juegos, dice, de juegos que aparentemente parecen inofensivos. Dice, a través de juegos sexuales, el enemigo está empezando a meterse en la mente para esclavizarlos. Y dice el Señor, y yo les digo, nos decía a los que estábamos presentes, amadas, tomen cuidado de sus hijos. Amén. Tomen cuidado de sus jóvenes. Amén. Entonces, a mí me impactó, mis hermanos, porque era parte de eso que el Señor nos habló, era parte de la guía donde están los hermanos orando por los jóvenes y los niños. Amén. Entonces, a mí se me hizo sorprendente que el Señor, pues tú confirmas que esto es tuyo. Amén. Entonces, el Señor nos estaba hablando, hermanos, y nos decía que oráramos, que tomáramos cuidado de lo que miran nuestros hijos, de lo que hacen. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, nosotros a veces como iglesia creemos, y así es, Dios nos ha dado la victoria en todas las cosas. Pero si el Señor nos dice que Él nos ha dado la victoria, entendemos que no hay victoria sin una lucha, ¿verdad? Tenemos fe y confiamos, estamos afirmados en que tenemos la victoria en todo cuanto venga a nosotros en forma de una lucha, de una batalla. No hay victoria sin tener con nosotros una confrontación, una lucha, una guerra. Amén. Entonces el Señor nos ha dicho que tenemos la victoria, pero el Señor en todo momento nos avisa que el enemigo no duerme, que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, y se anda como un león rugiente. Si Pablo en este caso, mis hermanos, hubiera entendido Pablo que el enemigo está completamente derrotado y nosotros ya no tenemos que pelear con él, él nos lo hubiera dejado establecido aquí en la palabra, en el evangelio. Pero ¿qué nos dice? El enemigo está vencido, pero va a haber una confrontación hasta que la iglesia termine de poner a los enemigos de Dios por estrado de los pies de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de esta lucha de intercesión, nosotros estamos atando y reprendiendo al enemigo y tomamos esas huestes, esos principados y los sometemos bajo el señorío de Cristo. Estamos venciendo huestes, potestades, principados a través de la guerra espiritual, sometiendo todo esto bajo los pies de Cristo. En un proceso, ¿verdad? Hasta que ya todos, en el último momento que tenga el Señor dispuesto, todos sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Pero el Señor nos está avisando, mis hermanos, que hay lucha, que tenemos que interceder por nuestros jóvenes, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que hay espíritus que se han soltado, que el enemigo ha traído y ha soltado al mundo para traer destrucción, para ensuciar la iglesia.
para ensuciar, para que la iglesia, a través de la infección de sus espíritus, de la opresión, de ese mover que ellos ponen en el corazón, la iglesia, nuestros hijos, la gente de la iglesia, ensucie a través de una sexualidad pervertida el templo de Dios. Amén. Entonces Dios nos está diciendo que necesitamos levantarnos, ¿verdad? El Señor nos avisa, anda ahí el enemigo, ¿verdad? Repréndelo, Él nos avisa. Por eso es muy importante que la iglesia esté, mis hermanos, conectada a Dios. Es muy importante que la iglesia esté oyendo la voz de Dios. Amén. Porque dice la palabra la palabra aquí que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. ¿Qué son acechanzas? En el contexto de esta palabra se refiere a los trucos, a engaños. Acechanzas aquí significa trucos o engaños del enemigo. Amén. Que continuamente el enemigo está buscando métodos, medios para engañar, para traer destrucción. Dice la palabra del Señor que el enemigo, que el adversario no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Pablo nos dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿De qué manera podemos no ignorar las maquinaciones del diablo? Es cuando nosotros estamos conectados a la fuente de vida. Dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo fuera enviado a nosotros, dice que sería enviado para recordarnos todas las cosas, para avisarnos todo lo que había de venir. Entonces, nosotros con el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos avisa. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu, cuando el Espíritu nos habla, cuando el Espíritu Santo ministra nuestros corazones, por ese medio es por medio del cual el Espíritu Santo nos habla de lo que el enemigo quiere traer en contra de la vida nuestra. Por eso muchas veces cuando nosotros dejamos de tener comunión con el Espíritu Santo, de buscar su rostro, de tener esa relación personal con Él, mis hermanos, empiezan a venirnos las situaciones a la vida y ni siquiera nos dimos cuenta cuando llegaron. ¿Por qué? Porque en la comunión con el Espíritu Santo es donde Él nos avisa lo que ha de venir, sea por visiones, sea por sueños, sea por su palabra, a través de los dones que Él ha dado, ¿verdad? Y a través de los cuales se comunica con la iglesia. Él avisa cuáles son las maquinaciones del enemigo. Amén. Entonces requerimos una comunión constante en nuestra vida para que el enemigo, para que el Señor nos avise las maquinaciones, los trucos, los engaños que el enemigo quiere traer en contra de nuestra vida. Y en ese momento Él nos avisa antes de que sucedan las cosas. ¿Para qué? Para que estemos alertas, para que sepamos por dónde el enemigo quiere atacar. En este caso el Señor nos está avisando que el enemigo nos quiere atacar en contra de nuestros hijos a través de esta clase de espíritus que están viviendo a través de los medios de comunicación. Amén. ¿Y qué quiere el Señor entonces? Que nosotros nos adelantemos a esa obra. Empecemos a preparar a nuestros hijos, a enseñarlos en la palabra lo que es el temor de Dios. Dice el Señor y nos decía, en esta palabra nos decía, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo el joven podrá no pecar? Y dice el Señor, a través de guardar mi palabra. En el Salmo 119 hay una palabra que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo quiere Dios que preparemos a nuestros hijos? Con la palabra. Amén. ¿Para qué? Porque por medio de la palabra nosotros vamos a establecer el temor hacia Dios, un temor reverente, un temor, ¿verdad? Hacia Dios, un temor de respeto, ¿verdad? No un miedo. Porque a veces nosotros como padres, a veces tristemente tomamos la palabra como un látigo, ¿verdad? Y con la palabra advertimos de una manera dura a nuestros hijos. Y no es así. Dios a nosotros no nos enseña de esa manera. Aun y cuando nosotros a
muy mal, cuando Dios a nosotros nos habla y nos confronta con áreas de nuestra vida que están mal, lo hace con amor. Y de esa misma manera quieren que nosotros preparemos a nuestros hijos, que les enseñemos la palabra, que los guiemos en el temor de Dios, en la palabra, para que ese temor, dice, porque por falta, el Señor decía, porque por falta de temor el hombre cae en muchos pecados. El hombre que no teme a Dios, mis hermanos, que no tiene a Dios como el rector de su vida, mis hermanos, puede caer en las cosas más tremendas. Los pecados más grandes que el hombre ha cometido, mis hermanos, y que han traído mucho dolor al mundo, son por falta de tener temor a Dios. Nosotros, ¿qué es lo que nos guarda, mis hermanos, de caer en el pecado? El temor a Dios, el saber que hay un Dios que existe, que es juez también, hermanos, porque la palabra dice que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, que nosotros sabemos que existe un Dios que todo lo ve, un Dios que nos va a dar conforme a nuestras obras, retribuidor tanto de las cosas buenas que hagamos como de las obras malas que hagamos. Y en ese conocer al Dios verdadero, mis hermanos, ese temor de conocerlo, quién es, su grandeza, su poder, que Él tiene en sus manos nuestra vida y nuestra muerte también, mis hermanos, nos conducimos en el tiempo de nuestro andar en la vida, en este mundo, en nuestra peregrinación. ¿Cómo nos conducimos? Con temor y con temblor, ¿verdad? Dice Pablo, dice el apóstol Pedro, que así debemos de conducirnos en nuestro caminar en Cristo, con temor y temblor, ¿verdad? Sabiendo, mis hermanos, que Dios es galardonador, y sabiendo también que todo lo que nosotros sembremos en esta tierra, recibiremos una retribución. Amén. Entonces, este temor reverente que nosotros hemos aprendido de Dios nos guarda de pecar. Y esa misma enseñanza, ese mismo conocimiento que nosotros hemos recibido, el Señor quiere que lo transmitamos a nuestros hijos. Amén. ¿Para qué? Para que ellos puedan conducirse en medio de esta generación, dice, porque nosotros, hermanos, estamos, y el Señor Jesús lo dijo antes de irse en el Evangelio de Juan capítulo 15. Les digo, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, Señor. Te pido que los guardes del mal. Dice, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos en este mundo en el que estamos caminando como ovejas en medio de lobos. Y tenemos que enseñarnos nosotros y enseñar a nuestros hijos a entender que todo el sistema, el cosmos, todo el sistema mundial está bajo el maligno. Lo que se mira en la televisión, mis hermanos, todo eso está bajo el maligno. Lo que se mira, la educación, la publicidad, todo está, mis hermanos, bajo el poder del maligno. A través de todo eso, nosotros cada día estamos siendo bombardeados con una serie de cosas, de religiones falsas, de sensualidad, de mentira. Nosotros que vemos la televisión nos damos cuenta de todo lo que se mueve en los medios de comunicación. Hay programas en la televisión, mis hermanos, que están completamente a favor de la homosexualidad, canales que están completamente a favor de la homosexualidad. Hay programas ahí que ahora se llaman la nueva normalidad y sacan programas de hombres, parejas, ¿verdad?, que tienen hijos, y esa es la nueva normalidad. Y todo eso, mis hermanos, está en la mente, está bombardeando la mente de las personas, bombardea la mente de los pequeños. Amén. ¿Y qué quiere el Señor, mis hermanos? Que con más diligencia atendamos lo que nosotros hemos recibido, y que el Señor quiere, mis hermanos, que damos cuidado de nuestros hijos, que empecemos como nuestra primera iglesia, empecemos a educar a nuestros hijos. Amén. Con la palabra, en el temor de Dios. Porque el Señor decía, porque mi corazón está preocupado. Hay gran preocupación en mi corazón por mis pequeños, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? No es tiempo
de que nosotros, el enemigo, mis hermanos, nos está distrayendo en una serie de problemáticas, en afanes. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, cuando el Señor les habló en Mateo 6, del 5 al 6, habla de muchas cosas el Señor, lo que era su doctrina, su enseñanza. Y una de las cosas que él habla, mis hermanos, es que él dice: por nada estéis afanosos. Amén. Que no nos dejáramos llevar por los afanes, que nada estuviéramos afanosos, ¿verdad? Porque dice que si aún los pajaritos, mis hermanos, comen, ¿verdad? Si aún las flores, ¿verdad? No, se visten de una manera gloriosa, dice, cuánto más a ustedes, dice, no se afanen en lo que han de vestir y han de comer. Y no quiere decir por eso que no vamos a trabajar, que no vamos a hacer, pero a veces se convierte eso en un afán tan grande que nos agobia de tal manera que perdemos de vista las cosas importantes. A mí me pasó un tiempo, es que yo tengo que sacar a mis hijos a estudiar, y tengo que hacer de mis hijos esto, y tengo que sacarlos adelante, amén. Y estaba tan afanada en eso, que empecé a descuidar su vida espiritual. El formarlos, el hablarles cada día una palabra que les fuera de bendición, que formara en ellos un carácter. ¿Por qué? Porque estaba afanándome en las cosas de esta vida y estaba yo tratando de suplir las cosas que no son esenciales por las cosas que sí son esenciales, porque la palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Amén. Entonces, lo esencial en nuestros hijos, mis hermanos, es necesario que nosotros pongamos las prioridades, las cosas esenciales en la vida de nuestros hijos. Y lo esencial, hermanos, lo esencial de la vida de nuestros hijos es su vida espiritual. Es lo primero que nosotros tenemos que poner. Es la primera prioridad, la vida de nuestros hijos, su vida espiritual, su formación, los valores. Después, lo físico, lo material, ¿verdad? Que puede ser la educación, la alimentación, el vestido. Todo eso como padres lo tenemos que hacer, pero tenemos que tener una sabiduría de parte de Dios, mis hermanos, para nosotros establecer lo que es prioritario en la vida de nuestros hijos. Porque nos afanamos tanto en trabajar que no estamos para cuando ellos nos necesitan, cuando ellos necesitan un consejo, ¿verdad? Nos afanamos en la problemática, a veces como matrimonio, mis hermanos. Tristemente, lo hago con libertad, a veces estamos inmersos en nuestra lucha de poder, hombres con mujeres, en los matrimonios, y esto se está viendo en todo el mundo, aún dentro de la iglesia. Estamos afanados en nuestra lucha de poder, amén, y en eso se va nuestra vida. Como mujeres a veces lastimadas por las heridas de los varones, a veces los varones en ciertas vidas, en ciertas situaciones de necedad, ¿verdad? Que no se quieren soltar muchas cosas. Y estamos inmersos en esa lucha de poder. Y como matrimonio estamos dejando de lado la vida de nuestros hijos. Entonces, cuando menos pensamos, nos estamos sorprendiendo y nos estamos encontrando. Cuando ya empezamos a tomar cuidado de nuestros hijos, cuando empezamos a tomar cuidado, cuando empezamos a ver que la problemática en ellos se nos empieza a pegar aquí en la cara, ¿verdad? Hasta que vemos que ya eso resultó esto, ya resultó aquello en nuestros hijos. A veces ciertas situaciones de rebeldía, situaciones de muchos tipos, mis hermanos. Es grande la gama de situaciones que se pueden presentar en la vida de nuestros hijos. Pero estamos afanados en todo esto, mis hermanos. Por eso el Señor nos ha hablado de un contentamiento. Dice el Señor: teniendo comida, abrigo y sustento, estemos contentos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aún nosotros como iglesia hemos perdido los valores. Yo veía a esta niña que desde chiquitita, mis hermanos, ella estaba en el Evangelio, esta parte que le estoy comentando. Iba a la iglesia, ¿verdad? Y de repente, y así está pasando con muchos jóvenes. Gloria a Dios, fíjense, yo me he topado que aquí con nosotros hay situaciones, pero el Señor en nuestros jóvenes ha tomado control. Pero hay iglesias alrededor, mis hermanos, casi la mayoría, donde los jóvenes no tienen una identidad.
Son cristianos porque es una religión. Se ha vuelto para ellos el cristianismo como para nosotros no fue el catolicismo. Nunca supimos de qué trataba nuestra religión católica, pero nos decíamos católicos. En ese tiempo está pasando lo mismo con los jóvenes. En esos días mi hija tenía un diálogo con un joven, mis hermanos, de allá que está entrando a nuestra página del Facebook. Es un joven que está viendo las predicaciones, que es de allá de otro país, no me acuerdo dónde me dijo mi hija, que está entrando, mis hermanos, y le están gustando las prédicas. Entonces, en cierto momento, estando Lina ahí, empezó a platicar con él. Y él le decía, es que yo he ido a la iglesia, pero no hallo nada, y quiero, pero hay situaciones donde me siento que hay cosas que me atraen, la música mundana, muchas cosas que me atraen, y no me puedo afirmar en Dios. La iglesia, mis hermanos, no es la que forma a los hijos. No es la iglesia la que forma a los hijos. Nosotros como padres somos los que damos la formación correcta a nuestros hijos, sean jóvenes o sean grandes. Aún si decimos, ya mi hijo ya está casado, ¿verdad? Ya tiene su familia. Como madre sabia, nunca debe de faltar la palabra de exhortación, la palabra de consolación, la palabra de edificación que sea propia para hablarla al corazón de nuestros hijos. Nunca debe de faltar, aunque ya estén grandes, aunque ya estén casados. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la palabra es una semilla. La palabra de Dios es una semilla que nosotros estamos plantando en el corazón de nuestros hijos, mis hermanos, y en su tiempo esa palabra va a dar fruto, porque dice la palabra que la palabra que sale de la boca de Dios, dice que esa palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que es enviada a hacer. Amén. Entonces es tiempo, mis hermanos, que nosotros tratemos de enseñar a nuestros hijos. Estamos a buen tiempo. Estamos a buen tiempo. ¿Por qué? Porque antes de que el enemigo venga a hacer estragos, el Espíritu Santo ya nos avisó por dónde el enemigo quiere destruirnos. Bendito sea su santo nombre, porque Él es grande y es bueno y tiene cuidado de nuestros hijos. Y nos dice, mira, tu hijo esto, mira, ten cuidado de esto, y mira, por acá. Y ahí estamos, ¿verdad? Ay, Señor, por aquí, y vamos y checamos, y estamos ahí, y por ahí le atacamos al enemigo la obra que quiere hacer en contra de nuestros hijos. Pero es el tiempo, mis hermanos, que nosotros le pidamos a Dios que Él vuelva nuestro corazón hacia nuestros hijos. Amén. Porque mucha gente decimos, es que yo amo a mis hijos, no les falta nada, trabajo de sol a sol, ¿verdad? Y el sudor de mi frente, y no les falta nada. Pero ¿dónde está su situación anímica? ¿Cómo está su situación espiritual? ¿Cómo están viviendo ellos su vida, su juventud? Entendemos que nuestros jóvenes, mis hermanos, están en un tiempo de cambios físicos, cambios espirituales, donde están cambiando, todo su sistema hormonal está siendo transformado, está empezando a despertar. Y nosotros tenemos que tomar cuidado de todas esas áreas. A mí la hermana me hablaba mucho que nosotros tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos de todo lo que se requiere hablar, aún en las cosas de la sexualidad, aún en las cosas de la educación. En todas las áreas tenemos que hablar sin temor, porque si nosotros tenemos temor de hablar de estas cosas, va a haber quien les va a enseñar a nuestros hijos, pero mal, lo que nosotros por temor no les queremos enseñar. Y a mí la hermana me lo advertía, y yo decía, ay, pero ¿cómo? Y a mí yo era una de esas personas que sentía muy poca libertad en hablar con mis hijos sobre ciertas situaciones. Pero ese temor, mis hermanos, ese temor no es bueno. Tenemos que hablar con libertad, conforme a la palabra, hablarles a nuestros hijos en cuanto a cómo debe ser su cuidado de su cuerpo, de su mente, en todas sus áreas. La palabra a nosotros nos da toda la instrucción. Si nosotros leemos en Proverbios, nosotros vamos a encontrar a un padre enseñándole a su hijo acerca de la ramera, ¿verdad? Y le dice, hijo mío, acepta mi consejo, no vayas por el camino de la mujer ajena. Y le empieza a hablar al proverbista, no le da pena decirle a su hijo que no vaya en pos de eso. Y vemos que toda la palabra, mis hermanos, nos indica el modo que nosotros podemos enseñar de una manera sana
acerca de todas esas cosas que nuestros hijos tienen que saber. Amén. Entonces, hablemos con libertad, pidámosle a Dios. Dice la palabra del Señor que al que le falte sabiduría, la pida a Dios y Él la dará ampliamente y sin reproche. A veces nosotros ya no tenemos hijos, pero tenemos nietecitos. Amén. Entonces, como abuelos sabios, demos el consejo sabio a nuestros nietos en cuanto a cualquier situación que veamos que confrontan, que enfrentan. Amén. Porque el Señor está preocupado. Porque dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Amén. Nuestra lucha no es contra nuestros hijos, expresamente en su persona, en ellos, sino en cosas, mis hermanos, que vienen a veces y hay en sus mentes, en sus corazones. Pero el Espíritu Santo es tan bueno que nos habla. Mira, el enemigo está aventando a tu hijo por este medio. Empieza a reprender y empezamos a dar lo que el Señor nos dice y vemos cómo viene el cambio a la personalidad de nuestros hijos. Hay que librar esa lucha, mis hermanos, por nuestros hijos. Son lo que más queremos en el mundo, nuestros hijos. Y son por lo que nosotros daríamos el riñón, el corazón, el hígado, el ojo, ¿verdad? Daríamos todo, hasta nuestros órganos, por ellos. Pero Dios no nos pide eso. En su momento, si fuera necesario, lo haríamos. ¿Qué nos pide Dios? Simplemente que tengamos un cuidado espiritual de ellos, que pongamos en orden nuestras prioridades. Porque cuando menos pensamos, mis hermanos, nuestros hijos crecen, se van, se formaron como pudieron o como pudimos en la prisa que tuvimos. Y luego, más tarde, los resultados de eso, mis hermanos, los vamos a recoger. Amén. Entonces dice el Señor que sembremos bien en el corazón de nuestros hijos para que podamos recibir un fruto bueno, apacible, de justicia de nuestros hijos. Amén. Ese es un llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo. ¿Para qué? Para que podamos recibir, hermanos, que podamos ver a nuestros hijos crecer y puedan ser el orgullo de nuestra vida, puedan ser esa generación, mis hermanos, porque nosotros, el Señor nos ha dicho, ustedes ya no han dado a luz para maldición, para que sus hijos sean llevados cautivos de la maldad y del pecado. Pero para eso el Señor nos ha dado armas poderosas en Dios para destruir todo lo que se quiere levantar en contra de ellos. Nosotros ya no tenemos hijos, ya no dimos luz, no hemos dado a luz para maldición. Lo que nosotros tenemos que dar en estos hijos que Dios nos ha dado, mis hermanos, es una generación santa, una generación que establezca, que haga conocer que hay un Dios verdadero. Amén. Esa es la generación de los que buscan, dice el Señor, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, de los que no han elevado su alma a la vanidad. Amén. Que no han andado en camino de pecadores, que no se han sentado en silla de escarnecedores, sino que están haciendo de la palabra, de la vida de Dios, la delicia de su vida. Y si nosotros creemos esto, mis hermanos, y lo establecemos en la vida de nuestros hijos, nosotros vamos a ver cómo el fruto va a ser un fruto de bendición. Entonces, yo creo, mis hermanos, que como iglesia, como matrimonio, tenemos que pedirle a Dios, mis hermanos, que vuelva nuestro corazón a nuestros hijos. Los padres, pidámosle a Dios que vuelva nuestro corazón hacia nuestros hijos. Madres, pidámosle a Dios que vuelva nuestro corazón hacia nuestros hijos. Aquellos que no tenemos hijos, pidámosle a Dios que cuando tengamos hijos, guiarlos de una manera que sea digna. Aquellos que ya tenemos hijos casados, oremos, mis hermanos, por darles la palabra, por hablarles de tal manera que el temor de Dios empiece a habitar en sus corazones. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, todos como padres. Dejémonos, mis hermanos. Yo les digo de veras, Dios ha estado hablando a mi vida de una manera tremenda. Ya no es tiempo de estar confrontándonos, quién tuvo la culpa. Tomemos cada quien la responsabilidad que nos corresponde en el matrimonio y volvamos nuestros ojos hacia nuestros hijos. Volvamos nuestros ojos hacia nuestros hijos. Nosotros hemos cometido muchos errores por no haber conocido a Dios a tiempo, o porque lo conocimos pero lo conocimos mal.
y cometimos muchos errores en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos volver el tiempo y pensar con lo que nosotros conocemos ahora, con lo que nosotros hemos vivido ahora, volver el tiempo y volver a comenzar? No se puede volver el tiempo, pero sí se puede corregir el error. Y Dios dice la palabra que ya nos ha dado la victoria. Amén. Si nosotros decidimos en nuestro corazón corregirnos, mis hermanos, como padres, y empezar a tomar el cuidado de nuestros hijos como debe de ser, entonces el Señor, mis hermanos, nos va a dar la victoria con ellos. ¿Cómo guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón, dice el salmista, lo escribió ese salmo David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Entonces, vamos a dejarlo ahí, mis hermanos. Es una amonestación que Dios nos está haciendo como padres. Y el Señor nos pedía que transmitiéramos este mensaje a la iglesia. Y transmitámosla, mis hermanos, ahí donde estemos. Yo me gustaría publicarla, pasártela, María, a ver si me haces favor, para publicarla ahí en las páginas que tenemos del Face, porque es una palabra muy específica que Dios está hablando a los padres, y sería bueno también darla a conocer más afuera que nada más las paredes donde nosotros estamos, para esa gente que nos ve ahí en el internet la pueda ver, la pueda leer. Amén, hermanos. Entonces vamos a ponernos de pie. Es un mensaje pues corto, mis hermanos, donde el Señor quiere poner en nuestro corazón, mis hermanos, como padres. Yo les digo, verdaderamente no vale la pena gastar la vida ni en el odio, ni en el rencor, ni en la amargura. No vale la pena gastarla en eso, mis hermanos. Yo mucho tiempo la gasté en eso. Y yo vi cómo el enemigo me ganó terreno. Y ahora el Señor ha despertado nuestro corazón, ¿verdad? Y el Señor nos ha hecho empezar a tomar cuidado. Yo ayer senté a mis hijos, ¿verdad? Estamos tomando el discipulado. Y la senté ahí. Y ¿saben qué, mis hijos? Vamos a tomar esta palabra. Amén, hermanos. No sea que siendo orando para muchos, aún en nuestra casa, vayamos a ser reprobados. Amén. Entonces, seamos ejemplo, mis hermanos, a nuestros hijos. Yo sé que somos faltosillos, yo sé que no somos perfectos, pero la integridad que Dios busca no es una perfección de no equivocarnos, sino la integridad está, hermanos, en reconocerle a nuestros hijos que nos hemos equivocado. No fomentemos los vicios en nuestros hijos, es un pecado grave. Yo he visto, hermanos, tristemente, padres. Yo tengo un cuñado que se sentaba con su hijo, ¿verdad? Y le decía, ven para que aprendas a ser hombre, y lo sentaba a tomar cerveza con él. ¿Saben qué hizo ese muchacho? Un alcohólico. Es un pecado, mis hermanos. ¿Qué estamos heredando a nuestras generaciones? Estamos trayendo espíritus de destrucción contra nuestros hijos. Cuando yo les platicaba la vez pasada que el Señor me decía, la injusticia es pecado. Si tú no obras con justicia con tus hijos, estás pecando. Tanto hacia cuando evito establecer la disciplina, estoy siendo injusta y estoy pecando. Como también cuando no acepto lo que es bueno en mis hijos, cuando no exalto lo que es bueno en ellos, también ahí estoy pecando. Tengo que aprender a apreciar a mis hijos en sus cosas buenas y a animarlos a que desarrollen eso, pero también en lo malo, también aprender a traer una corrección. ¿Hasta dónde nos hemos engañado, mis hermanos? Yo les digo, seamos ejemplo a nuestros hijos, porque nosotros no queremos que nuestros hijos hereden corrupción. Lo que nosotros anhelamos es que nuestros hijos alcancen bendición, sean hombres de bien. Pero eso no se va a hacer, hermanos, por generación espontánea. Yo le decía a mi hijo, a David el Señor a mí me lo dio, ¿verdad? Yo iba a tener puras mujeres. Y en el momento que yo iba allá a operarme para no tener más hijos, yo le pedí un hijo al Señor. Y yo sentí paz y no lo hice.
Y al poco tiempo el Señor me dio a mi hijo. Y cuando estaba ahí, estaba yo en qué le iban a hacer, mi hijo ya venía muerto, ya se había muerto en mi vientre, ya no tenía signos vitales, traía un problema del corazón. Y yo ya en ese momento que estaba ahí, el hombre me dice, el doctor, ¿sabe qué? Su hijo posiblemente no va a vivir, ¿verdad? ¿Quiere que lo operemos o mejor le hagamos por si usted quiere tener otro hijo? Le dije, no, doctor, haga lo que tiene que hacer. Pero yo me puse a orar y yo le dije, Señor, tú me diste este hijo. Y tú me lo diste, y lo que tú das no lo quitas. Pero aún si tú te lo quieres llevar, Señor, yo te lo entrego. Yo te lo entrego porque es tuyo, Señor. Y me dijo, ¿saben qué me dijo el Señor? Me dijo, le vas a poner Benjamín. Dice, porque será el hijo de tu mano derecha. Porque a través de él, dice, yo te voy a dar el sostén y el soporte que tú vas a necesitar muchas veces en tu vida. Y así le vas a poner Benjamín. Y mi hijo nació y lloró, y toda la gente estaba ahí, ya tenían los doctores ahí, y todos así, que tiene, pues sí le vamos a poner ahí, y el chiquillo llora, y sano completamente. Y yo le dije al Señor, Señor, tú no me diste hijos para destrucción, Señor. Tú me diste hijos, Señor, que serán de bendición. Pero yo tomé esa palabra. Y como padres hay que tomar la palabra, mis hermanos, y formar a nuestros hijos en eso que Dios nos dio. Luchemos por ellos, levantemos las promesas, enseñemos de la palabra, para que ellos puedan crecer como hombres íntegros. No fomentemos los vicios en nuestros hijos, no fomentemos los defectos, no seamos de mal ejemplo para ellos. Y en las cosas que nos equivoquemos, tengamos la integridad de pedirles perdón. En el mundo los padres no le piden perdón a los hijos, porque ¿cómo le van a pedir perdón el padre al hijo? Si soy tu padre. Pero sabemos que en Dios no es así. La integridad está, mis hermanos, que si nosotros hemos llegado a ofender a nuestros hijos con nuestra manera de vivir, por tantas cosas, áreas que tenemos, seamos íntegros y tengamos la capacidad de pedirle perdón a nuestros hijos, decirle, mi hijo, perdóneme porque yo me equivoqué con usted, perdóneme porque actué mal aquí, porque me sobrepasé en ese trato que yo le di. Pero es el tiempo, mis hermanos, y no quiero tocar los sentimientos, quiero tocar la buena conciencia, mis hermanos. El mundo está plagado de malos hijos, de rebeldes, de hijos llenos de vicios. El mundo está plagado, mis hermanos, que a veces decimos, mucha gente dice, bueno, ¿qué mundo le estamos heredando a nuestros hijos? Más bien pensemos, ¿qué hijos, hermanos, estamos heredando nosotros al mundo? Que en este mundo, mis hermanos, nuestros hijos brillen como luminares, que la gente se admire de quiénes son nuestros hijos, que puedan ver en ellos una diferencia, pero en la justicia. Aprendamos a castigar cuando es necesario y aprendamos también a evaluar lo bueno, animarles a lo bueno, cuando también hay cosas buenas. Porque a veces decimos, pues si te portas de bien, pues es tu obligación. Y así, sino fomentemos, ¿verdad? Démosle gracias a Dios. Digámosle, mira, sigue así, está bien, así como estás viviendo, mi hijo, mira, así, mira, y si haces esto vas a fortalecer más esa área en tu vida. Hay medios. Dios ha estado hablando en mi corazón, mis hermanos, y a través de esta palabra, Dios nos habla, no es solamente orar y orar y orar y orar, ¿verdad? Porque muchas iglesias están ore y ore y ore porque se inscribieron ahí, si ven en el internet, muchas iglesias están ore y ore y ore y ore y ore y ore por los muchachos, oran y oran, 50 días, oran y oran. Pero la oración no es todo, mis hermanos, es también la enseñanza, es todo juntito, va a obrar como debe de ser. Si yo sé que en mi hijo hay algo malo, ¿verdad? Y estoy llorando, Señor, y lo reprendo, y lo ato, y Señor, y esto, y otro. Y no va a cambiar, y estoy reprendiendo. ¿Por qué? Porque también que se requiere que yo confronte a mi hijo en esa situación, a mi hija, ¿verdad? ¿Sabe qué, mi hija? Pues así como le está haciendo no es, mire, así, 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 conforme a la palabra. Con sabiduría, con palabra suave, mis hermanos, porque eso es muy importante. Dice que la palabra
blanda aplaca la ira. Y a veces hay muchas cosas en el corazón de los jóvenes. Necesitamos la sabiduría, la palabra blanda para poder expresarnos con nuestros hijos. Y yo le digo que yo lo he hecho, el Señor me ha ayudado, porque yo era una persona que confrontaba muy duramente. Pero ahora Dios me ha ido dando sabiduría y yo he visto que hablando como debo hablar, yo he ganado más de mis hijos. Amén. Entonces, yo lo he experimentado el hacerlo mal y empezar ahora con la sabiduría de Dios, empezarlo a hacer bien. Y veo que me ha dejado mejor fruto esto. Entonces, yo les comparto esta palabra, mis hermanos, con todo mi corazón, ¿verdad? Yo quisiera que pasen nuestros jóvenes rápido, vamos a orar por ellos. Amén. Declarar una palabra como padres sobre nuestros hijos, como iglesia, ¿verdad? Sobre nuestros jóvenes, hermanos. Declaremos bendición. Amén. Declaremos que el Señor ellos son una generación, mis hermanos. Yo veo a cada uno de mis hermanitos aquí, ¿verdad? Yo veo en Samuel un muchacho íntegro, mis hermanos, ¿verdad? De veras, yo veo en Abby una niña que le habla a sus hermanos con amor, ¿verdad? Yo he estado viendo a Isaías, un niño que sabe evangelizar, hermanos, a sus amiguitos. Ahí vi una niña adoradora, ¿verdad? A cada uno de ustedes como jóvenes, todos hemos visto cosas que el Señor ha hecho en ustedes. Amén. Manténganse en esa integridad. No queremos hablar todavía a suegra, ¿verdad? Todavía no. Entonces, de veras, mis hijos, con todo mi corazón les hablamos esta palabra, con todo nuestro corazón como madres les amamos. Aunque no son nuestros hijos, muchos de ustedes los amamos como hijos porque somos una familia. Y a veces cuando alguno de ustedes tiene una situación, andamos preocupados como si fuera de nosotros el chiquillo, ¿verdad? Señor, y oramos por por el otro, ¿verdad? Nos platica la hermana Brenda de sus hijos y Señor, y toma cuidado. ¿Por qué? Porque han llegado a ser como parte de nuestra propia familia, como nuestros propios hijos. Entonces, oremos, padres, yo les animo como varones, tomen la parte que les corresponde como padres. Amén. Porque al final de cuentas, mis hermanos, a nosotros es a los que se nos va a pedir cuentas de nosotros. No a la iglesia, no al pastor, no al maestro, sino a nosotros como padres. Amén.